Juan 9, 19 al 25, Nueva Traducción Viviente. ¿Es este su hijo? Les preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron. Sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios quien debería de recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Lo que sé es que yo antes era ciego. Juan 9:25 en la Nueva Traducción Viviente. Hace algunos años se me pidió que apoyara a una iglesia que transmitía un programa de oración en el radio. Se le acusaba de promover falsas expectativas y así engañar a aquellos a quienes les aseguraba que Dios podía hacer un milagro en sus vidas. Resulta que el funcionario encargado de llevar a cabo la investigación que se pretendía llevaría a cancelar el programa, en algún momento me pidió que habláramos aparte. Me dijo que haría todo lo posible por evitar la cancelación, como así sucedió, pues él mismo era testigo de varios milagros de sanidad. Siendo médico, había acompañado a pacientes que inexplicablemente sanaban sin la intervención de médicos o de tratamientos que explicaran científicamente su recuperación. La historia que Juan nos relata sobre el ciego sanado por Jesús contiene todos los elementos que rodean eso que llamamos milagro y que el diccionario define como hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Para empezar, nuestro relato se ocupa de la interrupción misteriosa de un hecho natural, la ceguera de aquel hombre. En segundo lugar, los recursos utilizados por Jesús para sanarlo, saliva y lodo. Después, la reacción de los fariseos, representantes en ese momento de los que son incrédulos por la razón que sea. Y finalmente nuestro relato se ocupa de la ignorancia de unos y otros ante un hecho incuestionable. El que antes estaba ciego, ahora podía ver. Conviene aquí enfatizar que los milagros son hechos no explicables por las leyes naturales, lo cual no implica que no sean cosas que suceden. El conflicto de la ciencia, entonces, no tiene que ver con la realidad o no de tales hechos, sino con la explicación posible de los mismos. Dado que la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente, la ciencia resulta entonces insuficiente para la comprensión cabal de los milagros, dado que los científicos, la ciencia, no puede comprobarlos experimentalmente,
Es decir, ni los científicos ni la ciencia los pueden recrear y por lo tanto no los pueden comprender ni explicar satisfactoriamente con el recurso de las leyes naturales. Aunque hay científicos que estudian la relación causa-efecto que existe entre la oración y las sanidades o los fenómenos inexplicables, desde la perspectiva científica. No son los milagros los únicos fenómenos o hechos ante los cuales la ciencia ha enfrentado tal limitación. Tomemos, por ejemplo, al átomo. Los griegos, desde el siglo V a.C., ya desarrollaron el concepto del átomo como la unidad indivisible de la que todas las cosas están hechas. Sin embargo, Demócrito, reconocido como el autor de la teoría del atomismo, recurrió a elementos filosóficos, es decir, no comprobables, antes que científicos para sustentar su propuesta. Y no fue sino a partir del siglo XVIII después de Cristo cuando la teoría atómica empezó a ser sustentada científicamente. Cabría preguntarse entonces si, como lo hizo con el átomo, en el futuro el hombre podrá encontrar una explicación sustentada en la ciencia de aquello que ahora resulta inexplicable, los milagros. En la Biblia, los milagros no resultan de por sí extraordinarios, es decir, raros o poco frecuentes, dado que el autor de estos, el autor de los milagros, es Dios mismo. Es decir, si bien resultaría admirable, que por cierto es el término raíz de la palabra milagro, resultaría admirable que un hombre fuera el autor de ellos, si Dios Todopoderoso los realiza, se trata entonces de simples manifestaciones de su ser y de su poder. Es propio de Dios hacer aquello que para los hombres resulta extraordinario, imposible. Nuestro Señor Jesús así lo establece diciendo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. Por ello es por lo que la importancia de los milagros no reside en el hecho, en lo que pasó, o en el resultado inmediato de los mismos, sino en aquello hacia lo que apuntan. Es decir, en el contexto bíblico, los milagros son siempre señales que apuntan a un hecho, a un conocimiento o a un propósito superiores al milagro mismo. En la cultura popular, los milagros tienen como razón de ser a la persona que los solicita o en quienes se pretende se realicen. Se pretende que el milagro opere en favor de quien lo solicita para cambiar la suerte que éste enfrenta. Así, se trata de la obtención de un don particular que responde al bienestar del beneficiario. Buscamos el milagro de la sanidad, para ser sanados. El de la prosperidad para ser prósperos. Es decir, buscamos el milagro para resolver o para mejorar nuestra condición actual. En este sentido, hemos aprendido a pensar que la razón de los milagros somos nosotros mismos. Sin embargo, Jesús estableció que los milagros son señales que acompañan a los que creen, dice. Es decir, para Jesús los milagros son hechos que sustentan y consolidan el testimonio de lo que se predica.
expulsar demonios, hablar en lenguas no conocidas por el hablante, la glosolalia, el hablar en lenguas como le llamamos, la inmunidad ante el veneno de las serpientes y la sanidad de los enfermos, dice Lucas, todo ello son señales que confirman la validez de la palabra dicha, de la palabra predicada por los discípulos. Los milagros son hechos por medio de los cuales Dios autentica, acredita tanto a los mensajeros como el mensaje que éstos anuncian. Revisa Marcos 16, versos 17 y 18. Lo que en el Evangelio de Marcos es una promesa, en el libro de los Hechos es una realidad. Este dice, por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente. Hechos 5:12. Y Pablo mismo da testimonio de que su predicación ha sido apoyada por el poder de señales y milagros y por el poder del Espíritu de Dios. Romanos 15, versos 17 y siguientes. Si los milagros son señales, entonces debemos acercarnos a los mismos considerando tres cosas importantes. La primera, los milagros responden al interés divino de revelar, de confirmar o de apoyar el anuncio del Evangelio. Esto implica que es Dios quien toma la iniciativa o acepta o no acepta la solicitud de quien pide un milagro en función del significado mismo, en el todo del propósito del Señor. Creo que de ahí la insistencia de Jesús de que Él solo hacía lo que veía al Padre hacer. Juan 5:19. En segundo lugar, la intención última de los milagros es siempre que Dios sea glorificado, es decir, reconocido como Señor y obedecido en consecuencia. El milagro apunta hacia Dios, hacia su propósito general y a su intención particular para el beneficiado último. Juan 9:3. Quien se beneficia por el milagro, es incorporado al quehacer divino, convirtiéndose él mismo en una señal que anuncia el propósito, el amor, el poder, el interés de Dios. El beneficio que recibe aquel en quien se realiza el milagro es solo un beneficio colateral, secundario, dado que no se trata de un fin en sí mismo. En tercer lugar, el milagro obliga. Nuestra historia concluye con una nueva confrontación de Jesús con los fariseos. Pero también se relata en la misma un hecho importante, la profesión de fe del hombre sanado milagrosamente. Creo, Señor, respondió cuando Jesús le preguntara, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Juan 9:35 y siguientes. El milagro siempre obliga a una redefinición de la relación de la persona con Dios, no solo como el hacedor de milagros, sino como el Señor del beneficiario. Así como para la realización del milagro se requiere de la sujeción de la naturaleza al señorío de Dios, así aquel en quien el milagro se realiza es llamado a permanecer bajo la gracia divina sirviendo a su Señor. Y debemos tomar en cuenta que cuando quien es beneficiario del milagro no contribuye al propósito, al cumplimiento del propósito divino que motivó el milagro, corre el riesgo de que lo que ha recibido le sea retirado. Además de que será llamado a cuentas en esta vida o en la venidera, sobre la manera en que administró el don recibido. Lucas 12:48. Los milagros nos enfrentan a la incertidumbre,
acerca del cómo de los hechos que los componen. Pero el discernimiento de la fe nos capacita para comprender claramente el quién y el para qué de tales milagros. Podemos no saber mucho, pero lo que sí sabemos, como el hombre de nuestro relato, es que es Dios quien decide realizarlo o acepta nuestra solicitud de hacerlo. Y tanto su decisión como su aceptación implican el para qué del milagro decidido u otorgado. Al pedir cualquier milagro, contraemos el compromiso de convertirnos en colaboradores con Dios para el cumplimiento último de su propósito. Así que esto nos anima a pedir como conviene, nos recuerda Santiago 4:3, porque sabemos que al pedir como conviene, nos estamos sintonizando con Dios en cuanto a su propósito y su quehacer, y que Él ha prometido que todo lo que pidiéramos en su nombre, es decir, todo aquello que esté bajo su voluntad, su autoridad, nos será concedido. Juan 14, versos 13 y 14. A vivir así, a esto los animo, a esto los convoco, en el nombre del Señor. Que Dios los bendiga.